Hoy vamos a empezar una nueva serie de vídeos que se centran básicamente en cómo construir una historia desde cero. Hasta ahora lo que hemos visto es cómo construir piezas sueltas, como pueden ser cuestiones de world building o cuestiones de personajes. En este vídeo lo que vamos a ver es cómo construir una narrativa, una historia donde todas esas piezas sueltas que hemos construido pues funcionen como parte de un todo. Así que no me enrollo más, tiramos la intro y empezamos. Entonces, como os decía, lo que vamos a hacer en esta serie de vídeos es ir en cada vídeo a una etapa de este proceso de construcción de historia y veremos cómo empezamos, pues eso, construyendo los mimbres, las cosas más básicas que necesitamos, y cada vez vamos a tener más herramientas para poder llevarlo al siguiente nivel y construir pues una historia como mucho más acabada, mucho más pulida, hasta ya poder tener nuestro texto final, ¿no? Entonces, en este primer punto, como es el primer vídeo, vamos a empezar por lo más básico de todo. El objetivo de hoy es que escribáis una media página, una página como mucho. Bueno, dependerá un poco de vosotros las respuestas que vayáis a dar a las preguntas que os voy a ir planteando a lo largo de este vídeo, pero lo que quiero hacer en este vídeo no es que planifiquéis ya directamente pues como el guión de la historia acabada y tal. Todo lo que estamos haciendo funciona para construir ese guión, para poder tener un guión sólido, pero no es todavía el guión, ¿no? Todavía necesitamos como unas piezas previas a ese guión, y eso es lo que vamos a construir hoy. Básicamente lo que vamos a definir hoy es como una especie de brújula que nos va a servir a lo largo de todo el proceso creativo y de todo el proceso de redacción. Es una primera parte, una primera pata, que sinceramente si estáis trabajando en una historia podría ir al principio, incluso antes del world building o de creación de personajes, pero bueno, depende un poco del proceso, ¿no? A veces pues os interesa más empezar por el world building para ir pillando un poco las vibras de lo que queréis hacer y a partir de ahí ya pues esto puede venir. Otras veces os interesará más empezar por aquí para sacar el world building acorde a esto, ¿no? Un poco como lo sintáis vosotros. No existe un orden establecido, aunque sí que obviamente esta es de las primeras partes que vais a hacer. Ya puede ser antes o después del world building, pero será de lo inicial. En cuanto a redacción, desde luego va a ser la primera pata, y esto sí tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces vamos a empezar con esto, que básicamente va a ser un documento en el cual pues tenéis que contestar una serie de preguntas. Yo os voy a estar haciendo las preguntas a vosotros, os voy a contextualizar esas preguntas y luego ya os daré unos últimos consejos sobre cómo podéis trabajar una vez tengáis estas preguntas contestadas. Así que vamos a empezar. Entonces, la primera pregunta que tenéis que contestar, y para mí esta es la más importante, es ¿por qué quiero escribir esta historia? Ya hicimos un vídeo anterior en el que yo os decía que existían tres grandes preguntas que vertebraban cualquier proyecto creativo, ¿no? La primera era precisamente este por qué, luego teníamos el qué y luego teníamos el cómo, ¿no? Y un poquito con la narrativa no es diferente, sigue siendo un proceso creativo. Aquí lo que queremos definir es ese por qué. Es decir, si vosotros estáis ya planteados mirando este vídeo o con la idea de escribir una historia, una novela, un relato, lo que sea, es por algo. O sea, nadie se levanta por la mañana y escribe un relato de casualidad. De uy, me tropecé y acabé escribiendo un relato. O sea, escribir un relato realmente requiere una intencionalidad. No lo haces porque sí. Entonces, definir ese por qué, tener claro el motivo por el cual tú has elegido escribir esta historia, contar esta historia, ¿no? Eso es muy importante y para mí es lo que va a marcar esa brújula vuestra, ¿no? Ese por qué. Entonces, que tengáis en un papel puesto, pues mira, ¿por qué he querido yo escribir esta historia? Y tengáis, bueno, pues yo la quiero escribir por estos motivos, porque creo que esto es lo que quiero contar, tal. Eso es algo que os va a dar foco y claridad. Obviamente de ese por qué, si vais a escribir muchas historias y ya os dedicáis a esto, pues obviamente el porqué pues ya lo tendréis como mucho más interiorizado y no hace falta exteriorizarlo en este documento. Pero si estáis empezando, creo que es bueno tener ese porqué escrito para que os lo podáis recordar fácilmente, ¿no? La segunda pregunta es básicamente ¿cuál es la idea central, ¿no? El core de vuestra historia. Y esta idea central realmente se debería poder definir con una palabra, ¿no? Una palabra o una frase corta. Pues es una historia de venganza, es una historia de aventuras, es una historia de descubrimiento, es una historia de redención, por ejemplo. Tenéis que contar un poquito en, nada, una palabra, una frase corta de qué es vuestra historia, cuál es el elemento central en el que se pivota vuestra historia, ¿no? Por ejemplo, el Conde de Montecristo es una historia de venganza, punto, ya está, no tiene más. Luego, obviamente, existe un desarrollo, unos personajes, un porqué, un no sé cuántos, hay muchas cosas. Pero resumido es una historia de venganzas. Otras, por ejemplo, en Eorem, ¿no? Varias novelas que yo tengo más o menos empezadas dentro de este universo. Pues tengo historias
que giran alrededor de la guerra. Pues es una historia de, básicamente, cuenta un conflicto. Pues eso puede ser un descubrimiento. Otras novelas son historias de aventuras, en las que los personajes tienen que encontrar un lugar, o tienen que aprender unos conocimientos, o tienen que hacer X cuestiones. Pero esto sería básicamente la idea central. Como veis, no es una trama, no es unos personajes, no es nada en concreto, pero sí es como un eje en el cual la historia va a vertebrarse a su alrededor, ¿no? Y eso es, creo, lo segundo que tenéis que definir. La tercera pregunta que considero que tendríais que contestar desde ya es ¿qué género voy a utilizar, ¿no? ¿Qué género voy a usar? ¿Por qué es importante esta pregunta? Porque cada género viene, vamos a decir, como con su set de herramientas, ¿no? No es lo mismo escribir una historia de fantasía, que por ejemplo tiene un set de herramientas que pueden ser por ciertas razas, vamos a decir, estándar, como pueden ser elfos, enanos, humanos, orcos, yo qué sé, un montón de cosas de estas, o historias más de ciencia ficción, en la que podéis tener elementos como robots, como alienígenas, como etcétera, ¿no? Un montón de assets que, digamos, más o menos forman parte de cada uno de estos géneros. Pues una novela histórica va a tener pues una serie de assets que ya lo tenéis que sacar desde la propia historia. Tenéis que entonces elegir un país, un setting, y entonces ahí vais a tener, no es lo mismo escribir una novela histórica basada en Egipto, que basada en la Grecia clásica, que basada en la Edad Media en Europa, que una historia que esté basada en pues el siglo XVI en Japón, ¿no? Es otro setting histórico. Cada uno tiene también pues su set de herramientas que pues podréis utilizar. Luego, sobre ese set de herramientas, por ejemplo, en fantasía, en mi historia yo empecé creando un mundo, por ejemplo, en Eorem, en un primer momento, en unos primeros borradores, existían los orcos, hasta que me di cuenta que los orcos no me servían de nada en mi historia, no tenían un porqué. Estaban porque formaban parte de la fantasía clásica, pero me di cuenta que los orcos realmente no me valían de nada y no tenían un propósito narrativo. Entonces lo que hice fue eliminar esa raza. Lo mismo pasaba con los hobbits, o medianos en este caso. En un primer momento también pensé en incluirlos, de hecho ya tenían su lugar en el mundo y todo esto. Luego vi que tampoco tenían un propósito en la historia y los eliminé. Y entonces ya no hay ni medianos, o sea, sí, ni medianos ni orcos en mi setting, porque no cumplían una función en este sentido, ni gnomos, ni cosas por el estilo. Pero sí que conservé los elfos y conservé los enanos y creé razas que, por ejemplo, no suelen estar en un setting tipo, pues te diré, El Señor de los Anillos, o tipo Warhammer, o tipo, bueno, Dungeons, quizá alguna cosilla similar sí que tenga, que son, por ejemplo, los tritones, que son hombres pez. Pues eso es algo que como no suele estar en muchas historias de fantasía, pero en mi historia de fantasía sí encajaba y lo metí. Entonces, claro, tener ese set de herramientas os permite también graduar, ¿no? Por ejemplo, podría hacer esto, pero que una raza, como por ejemplo pasa en Warcraft, setting de fantasía, pero tenéis robots, que los gnomos construyen, gnomos enanos y todo este tipo de gente construye, tienen robots, que en principio el robot es algo que tendría que estar en un setting de ciencia ficción, pero bueno, Warcraft mezcla un poco los géneros en ciertos puntos, ¿no? Y eso también pues es algo que enriquece la historia. Entonces, tener un set de herramientas y un contexto no os hace limitaros solo a eso, pero sí que es un punto de partida y al final este documento que estamos armando es básicamente para eso, para definir un punto de partida, ¿no? Así que bueno, pues tenerlo en cuenta qué género vais a usar. La cuarta pregunta, entonces, en este sentido, sería ¿qué tono va a tener? Y aquí hay una diferencia entre el género y el tono, y esto creo que es importante que lo tengáis en cuenta. El género, como hemos visto, es fantasía, ciencia ficción, etcétera, ¿no? Histórica, lo que sea. Esto es el género. El tono es cómo voy a contar la historia, es decir, la voy a contar en una clave seria, más como si contaría una historia tipo Señor de los Anillos, que es un tono serio, pero sigue sin ser un drama. Luego podría ser una historia de fantasía, por ejemplo, pero en clave de humor. Es decir, voy a contarlo, pero pues eso, con la broma, con tal, que sea una comedia, pero en un entorno fantástico, ¿no? Podría ser también, ¿no? Pues el tono es, o una historia de terror, podría ser también, ¿no? Pues el tono fantástico, o sea, puedes elegir el mismo setting, contar dentro del mismo setting, con el mismo género y los mismos elementos, la historia en distintos tonos, ¿no? Y esto yo creo que también es interesante que lo valoréis desde el primer momento, porque también cuando luego trabajéis en la historia, en ese guión, en esa cosa que queréis contar, pues bueno, también el haber elegido el tono os inspirará, os guiará un poquito sobre cómo tenéis que narrar esa historia, ¿no? Que ya será el siguiente paso. Pero bueno, para que lo veáis, ¿no? Elegir el género es importante, pero también elegir el tono en el que vais a explotar ese género. Cada uno de los tonos que podáis elegir va a tener un set de herramientas que podréis utilizar, ¿no? No es lo mismo las herramientas que os ofrece la comedia que las herramientas que os ofrece, por ejemplo, un drama. La quinta pregunta, también considero que es una importante, es si vuestra historia va a tener un solo punto de vista o va a tener varios puntos de vista. Y eso es importante porque también define un poco el tipo de historia que vayáis a contar. La mayoría de historias de Eorem, de las novelas que yo escribo,
tienen varios puntos de vista. Sin embargo, hay algunas que tienen solo 2 puntos de vista y hay otras que pueden tener 6 o más, ¿no? Entonces, ¿eso por qué es importante? Porque claro, si tenéis solo un punto de vista, solo tenéis una trama. Es el punto de vista de este personaje, pues de pe a pa. Es una historia sencillita, entre comillas, porque solo hay un punto de vista. Pero si ya empezáis a meter más puntos de vista, a lo mejor hay varias tramas, y tramas que a lo mejor no tienen nada que ver la una con la otra hasta que se acaban cruzando en cierto momento, a lo mejor en el momento en el que se cruzan ya van juntas, o puede que no, puede que se crucen una vez, cada una vaya por separado, luego se vuelvan a cruzar, tal, y vaya haciendo pues eso, ¿no? Entonces, el cómo vayáis a trabajar esos puntos de vista, y en este caso estábamos hablando solo de 2, pero imaginaos con 3, con 4, con, yo qué sé, las tramas que queráis poner, en los puntos en los que se cruzan las tramas, se dejan de cruzar, no sé cuánto. Entonces, todo esto es interesante y lo tenéis que tener desde el principio, porque cuantas más puntos de vista le metáis a vuestra historia, de base va a ser más compleja esa historia. Y por lo tanto es algo que creo que es importante, que hay que valorar, porque cuando ya empecemos a definir mejor esa historia, pues habrá que definir una trama, 2 tramas, 3 tramas, cuántas tramas, ¿no? Entonces, bueno, por tener eso en cuenta, es importante hacerlo cuanto antes, ¿no? La sexta pregunta, y ya estamos llegando al final, ¿cuál va a ser el conflicto central de vuestra historia? Esta es un poco similar y va a ir un poco de la mano con la pregunta número 2, que era ¿cuál es el core de vuestra historia?, ¿no? Sin embargo, esto es como la pregunta número 2, pero desarrollada, un poco más desarrollada, ¿no? Y aquí ya estamos desarrollando esto. Si, por ejemplo, mi historia es, por ejemplo, un conflicto, habíamos dicho que el core era la venganza, en este punto podría definir mejor de qué es esta venganza, ¿no? Volviendo al caso del Conde Montecristo, pues el Conde Montecristo es un tipo, un marinero al que le traiciona pues un amigo, no sé cuántos, y básicamente, bueno, se le queda la mujer, el tío pues lo dejan metido allí en una prisión, bueno, todo el mundo ha visto, creo, o leído el Conde Montecristo, la cuestión, ¿no? Lo dejan allí en la prisión, ¿no? Y el tío vuelve pues para vengarse pues de toda la gente que, bueno, que le jodió y que luego pues se benefició de haberle jodido, ¿no? Y entonces vemos toda esa trama de venganza. Pero ahí ya tienes un poquito más, ¿no? Ya no es solo venganza, sino que entendemos un poquito, pues bueno, este tío era tal, no sé cuánto, y hemos empezado a desarrollar la historia. No está del todo al 100%, ¿no? Pero ya hemos empezado a trazar, pues eso, que habrá gente que le va a traicionar, que el tío pues acaba en la cárcel, que luego sale de la cárcel, no sé cuántos. Es un poco que el conflicto al final sigue siendo esa venganza, pero hemos definido un poquito más esa venganza. No hay tampoco una definición por capítulos ni un desarrollo nudo desenlace, pero ya está un poquito más desarrollada. Pues os pongo, por ejemplo, el caso de novelas de Éorem, ¿no? ¿Cuál es el conflicto central? Como os decía, por ejemplo, puedo decir en una novela que el conflicto central es pues la aventura o la búsqueda o el descubrimiento. Luego, en esta fase podría decir que todo se gira en torno a un templo antiguo, por ejemplo, que es el caso de Cirial, que es la novela que, por cierto, podéis ir leyendo en mi Patreon, completamente gratuita. Dentro de poco la subiré a mi web, pero bueno, de eso ya hablaremos más adelante. El tema. Esto es como conflicto. Entonces, una cosa es descubrimiento, otra cosa es, ojo, que todo gira alrededor de un templo, ¿no? Porque descubrimiento es como muy abstracto, es una palabra abstracta. Aquí ya tengo un elemento muy concreto, que es un templo. Entonces, claro, este templo, con las técnicas de world building que hemos visto, lo tendré que definir. Tendré que ver un poco qué tipo de templo es, de qué cultura pertenecía este templo, por qué es importante para la trama, qué es lo que van a descubrir los protagonistas, o en este caso las protagonistas en este templo, cómo va a influir en la trama, cómo va a ser en la búsqueda del templo en un primer momento y una vez lo descubran, cómo va a afectar eso al desarrollo de la narración, ¿no? Hay más gente buscando este templo, cómo es esta relación entre las protagonistas y las otras personas, en este caso la Inquisición, que busca el templo, ¿no? Entonces, como veis, ya simplemente meter la idea de hay un templo que es esto, o sea, no tiene más, ya me genera un montón de preguntas que luego voy a poder desarrollar en la trama, ¿no? Y esto es importante. Por eso os digo, bebe un poco de esa pregunta 2, pero una cosa es descubrimiento y otra cosa es, no, es que todo gira alrededor de un templo. Entonces, son esas diferencias que aunque son complementarias, pero sí que ayudan a ir adelante, ¿no? Y ya por último, pregunta número 7, haz una mini sinopsis de tu historia. En este punto, como ya has visto, has ido desarrollando cosas, ya tienes elementos suficientes un poco pues, para deciros lo que hemos visto ahora de lo del templo, ¿no? Pues entonces aquí yo podría decir, vale, pues empiezan con varias protagonistas femeninas, cada una empieza en un punto distinto del mapa de Éorem, vemos cuáles son sus circunstancias y luego a partir de ahí cada una sigue su camino hasta que coinciden en un punto, se topan con el misterio del templo, pues descubren al final el templo, dentro del templo pues ya más incógnitas, más tal, tienen que resolverlo, tienen que enfrentarse obviamente a la Inquisición en este caso que también busca el templo tal, desarrollo y conclusión. Tampoco es algo muy definido, pero ya me da como unas
secuencia de cosas que tienen que suceder. Tampoco os he querido definir de esto mucho porque no, tampoco os quiero hacer spoiler de la novela, pero bueno, básicamente irían por ahí los tiros. Entendéis un poco, ¿no? Aquí podríamos definir, por ejemplo, si hay protagonistas, qué protagonistas van a haber. Teníamos definido, van a haber varios puntos de vista, pues aquí a lo mejor puedo definir pues esos puntos de vista, qué personajes van a ser. Podría definir también, pues eso, acontecimientos importantes, ¿no? Ya hemos definido varios momentos, ¿no? Momento pretemplo, es decir, todavía no se conocen. Momento templo, es decir, tienen que buscar y encontrar el templo. Momento post-templo, en el que pues ya han encontrado el templo y a partir de ahí pues la historia cambia, ¿no? Hemos definido distintos puntos de acontecimiento en este punto. Y luego el tema de las consecuencias también es importante, ¿no? Una vez descubran el templo, qué consecuencias va a tener, cómo influye eso en ellas, cómo influye en eso en los enemigos, en este caso en la Inquisición, etc. Todo este tipo de cosas que no están súper definidas, pero sí que las vamos metiendo aquí para ya tener elementos con los que jugar, que eso es lo importante ahora. Entonces, dicho esto, este es el ejercicio, estas 7 preguntas, creo que con esto tenéis de sobras para empezar a darle vueltas al coco sobre cómo plantearos la historia, antes de entrar en temas de guión y tal, pero como mínimo ya habréis tirado ciertos mimbres para poder empezar a trabajar pues la trama, la historia, todo esto. Y luego, consejo final que os doy aquí ya para cerrar. Es interesante que una vez hagáis esto, lo rellenáis a mano, lo típico, lo que os he enseñado siempre, ¿no? Lo ponéis, escribís las preguntas, pam, como mucho un folio, ya os digo. Es importante que esto le deis una vuelta con alguien. Entonces, este alguien puede ser un colega, que tengáis confianza, le decís, oye, mira, voy a escribir una historia, esta es mi base, ¿qué te parece? ¿No? Que os dé feedback. Si es gente que, pues, que también escribe, sois varios colegas que también os ponéis a escribir, pues muchísimo mejor. Si no tenéis a nadie porque no tenéis confianza para de esto, os da vergüencilla o lo que sea, porque puede ser, ¿no? Que digáis, no quiero enseñar mi novela hasta que no esté un poco más pulida y en un principio que vais a tener 4 mierdas, pues a lo mejor no os apetece pues enseñárselo a nadie. Pues tenéis a la IA, por ejemplo. Creo que en este punto, una vez hayáis hecho el ejercicio, esto es importante, el ejercicio lo hacéis a mano porque al final son vuestras motivaciones personales y eso es importante que lo hagáis vosotros, sin influencia de nadie, ni de una IA, ni de una otra persona, ni de nadie. Simplemente vosotros rellenáis esto a mano, pero una vez lo habéis rellenado, sí que considero que puede ser interesante, ya lo hagáis con una persona o con la IA o con quien sea, que le pidáis feedback y digáis, oye, ¿esto qué te parece? ¿Que se te ocurren ideas mejores para orientar esto? A lo mejor, claro, lo tenéis tan en mimbre que todavía no habéis definido nada, pero bueno, a lo mejor sí que tanto la IA como otra persona os puede sugerir, pues oye, pues a lo mejor podrías añadir esto o podrías hacer esto otro o tal. La mejor opción aquí es tener un grupo de amigos que también escriban y entonces lo hagáis compartido, eso siempre es la mejor opción, pero una opción que también es válida, que creo que puede ser buena para no quedaros ensimismados en vuestro mundo, que creo que eso también es lo peligroso, que os quedéis encerrados en vosotros y solo, ¿sabes?, sean vuestras propias ideas que vayan dando vueltas sin oxigenarlas un poco. Creo que la IA os puede ayudar a hacer esa oxigenación si lo hacéis después, no durante, ¿vale? O sea, por ejemplo, la primera pregunta que estábamos hablando aquí, que era el por qué, pues ni de coño una IA te va a decir tu por qué. Si necesitas que la IA te diga tu por qué, entonces es que no tienes un por qué. No sé por qué estás escribiendo, ¿no? En este sentido. Entonces, ese es el punto. Pero sí que una vez lo tenéis, podéis empezar a oxigenar eso. Tampoco le deis muchas vueltas y menos en este punto en el que estamos. Con que lo hagáis una vez, que os dé ciertas ideas. A lo mejor estas ideas, algunas os pueden interesar, otras no. Puede que ninguna, puede que todas, ya veremos. Eso ya dependerá un poco de vosotros. Pero la cuestión es que os haga reflexionar y que podáis tirar adelante con eso. Así que nada, esto básicamente sería el primer paso para empezar a trabajar. En cualquier caso, dedicadle vuestro tiempo, el que necesitéis. Al final tampoco redactar mucho, simplemente una página con unas nociones básicas de lo que realmente quisierais hacer en esta novela y a partir de aquí ya podéis tirar millas y ya nos pondremos en el paso 2, que será la semana que viene, pues a coger todo eso que habéis redactado en este documento y ya pasarlo a limpio pues en un guión que tenga ya introducción, nudo, desenlace, que son, digamos, las primeras partes que tenéis que definir en una historia. Entonces nada, si os ha gustado el vídeo, dadle like, suscribiros al canal si no estáis suscritos y dejadme en comentarios pues si os ha sido útil este ejercicio, si no, si habéis rellenado el ejercicio, pues cómo os ha ido, todo este tipo de cosas, pues yo los valoro mucho. La semana que viene, como os digo, seguimos con la parte 2 y hasta entonces nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.